Buen día, profesor. Mi nombre es Rubén Vega Jiménez y hoy voy a darle el tema de discapacidad y sociedad dividido en dos, que es la historia natural de la enfermedad y los conceptos de discapacidad. Vamos a empezar con el tema 1. Van a ser dos diapositivas, una diapositiva por tema. Vamos a empezar con el primer punto, que es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad. Espéreme un momento, por favor. Disculpe, profesor, la interrupción, pero estaba pasando un carro y estaba haciendo demasiado ruido. Bueno, prosigo. La historia natural de la enfermedad, esta describe la evolución que tiene la enfermedad en sí. Este no necesita ninguna intervención médica eh, desde antes que esta se inicie hasta su resolución en su recuperación, su cronicidad o la muerte que llega a tener. Esta se distingue en dos periodos, que sería el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Esta no, la historia natural de la enfermedad desde el principio no ha tenido intervención médica, ya que esta ha sido un estudio detallado que ha servido al campo de la medicina, porque este sirvió para la observación y toda la descripción adecuada que conlleva la enfermedad desde sus inicios hasta cómo termina, y ver cómo deberían de actuar ante la enfermedad. Después seguimos con el proceso de salud y enfermedad. El proceso de salud y enfermedad humano es un proceso que llega a ser complejo, porque este integra los sistemas de procesos biológicos, psíquicos y sociales, y todas sus interacciones que forman parte de la actividad humana. Y esta llega a garantizar la estabilidad o la inestabilidad de la existencia o la muerte del hombre que tenga en sus sistemas relacionales. La posibilidad de percibir un problema de salud llegan a ser diversas y están socioculturalmente asociadas a factores como la responsabilidad y el rol que llega a tener el familiar o la persona que desempeña el cuidado, como como la cotidianidad que llega a tener en el cuidado o las actividades que éste realice. Por eso podemos decir que la salud es un medio para la vida y no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, su cuidado es algo incorporado a la vida cotidiana, como es naturalmente, y no como un objeto de preocupación permanente o aislado de. Ahora vamos a pasar a los conceptos de minusvalía, discapacidad y disfunción. El primer concepto es minusvalía. Esta es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que llegue a ser normal en todas las personas. Puede ser una disfunción de la edad, una disfunción del sexo o los factores sociales y culturales. Este refleja una interacción y una adaptación de las personas al entorno que les rodea y que los representa socialmente como una deficiencia o discapacidad. Las carencias del entorno son lo que hacen que las personas con la discapacidad sean menos válidas que los demás. Esto es muy cierto porque también el estilo de vida de una persona te detalla mucho de cómo vas a terminar viviendo. Si tienes un estilo de vida muy bueno, vas a vivir muchos años, y si tienes un estilo de vida bajo, está
está dado por sentado que no vas a vivir demasiado y ahora que tienes una desventaja como individuo y no tienes un nivel socioeconómico tan alto, es como que te rebajan a nada. Ahora el segundo concepto es la discapacidad. Es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma dentro del margen que se considere como normal, la normativa, para un ser humano. Se caracteriza por la carencia temporal o permanente en el desempeño y comportamiento de la actividad cotidiana. Surge a consecuencia de la deficiencia, como tal refleja alteraciones a nivel de la persona, ya sea un accidente que te fractures un brazo, una pierna, y esto puede ser temporal. Vuelves a sanar el brazo, vuelves a sanar la pierna, tienes rehabilitación y vuelves otra vez. Pero tal vez ese brazo ya no sirva y tal vez necesitan amputar o ya no, simplemente ya no lo puedas mover. El tercer concepto sería la disfunción. Esta es toda pérdida o anomalía que de una estructura o una función psicológica, fisiológica o anatómica. La carencia o anomalía puede ser también temporal o permanente de carencias físicas. Puede ser un miembro, un órgano, un tejido o otra estructura del cuerpo. Pueden ser psíquicas o sensoriales que pueden afectar al individuo desde el principio de su vida o de forma sobrevenida. Y representa la exteriorización de un estado patológico y esta es la consecuencia de una enfermedad. Ahora pasamos a la evolución del modelo de discapacidad. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad siempre ha existido o- y esto se percibe aún en grandes contradicciones del tratamiento social otorgado a las personas con discapacidad. Podemos pasar al modelo de prescindencia. El modelo de prescindencia es un modelo que considera o consideraba que la discapacidad tenía su origen a causas religiosas y que las personas con una discapacidad llegaban a ser una carga para la sociedad y no valían absolutamente nada y no aportaban a la comunidad. De ahí surgió el modelo rehabilitador. Este modelo, disculpe, este modelo es denominado modelo rehabilitador o modelo médico y sus características fundamentales llegan a ser dos. En primer lugar, esto se aleja totalmente de que de que la discapacidad tenga algo que ver con la religión, sino que pasa a ser médico y científico. Y el segundo es que la persona con su discapacidad sí tiene algo que aportar a la población o al sector, pero dependiendo de su rehabilitación y cómo se va mejorando. Si va teniendo una rehabilitación adecuada, puede ir aportando, pero si no tiene la rehabilitación que debe de tener, no va a poder aportar lo que se supone que tendría que aportar. Después de eso pasamos al modelo social. Este tercer modelo, denominado modelo social, nació básicamente a partir del rechazo de las características expuestas de los dos puntos anteriores. Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales de la persona con discapacidad. La causa del problema es la sociedad que presenta los servicios apropiados y que se garantiza o no que las necesidades de esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Después pasamos a la historia natural de la discapacidad. En el modelo médico, este ve la discapacidad como un defecto dentro del individuo y la discapacidad llega a ser una aberración en comparación con los rasgos y las características normales que debería de tener un ser humano. Para tener una alta calidad de vida, estos defectos deben de curarse, repararse o eliminarse por completo.
Pasamos al modelo biopsicosocial, que este modelo se desarrolla a partir de los centros comunitarios de rehabilitación y este constituye una opción para impulsar el enfoque holístico de la atención integral a las personas con discapacidad. Este contexto trasciende de un enfoque biomédico y aborda a la persona en forma integral desde el reconocimiento de sus derechos humanos, la autonomía y la integración de sus capacidades y sus apoyos. Después pasamos al modelo de Nagy, que este fue desarrollado en 1965 por el sociólogo Zach Nagy y relaciona el estado de salud con el estado de enfermedad. Y este se entendía por su patología, su deficiencia, su limitación funcional y su discapacidad. Y el modelo de Nagy-Wood, estos dos se coincidían y establecían un proceso de incapacidad que comienza con la enfermedad y termina con el deterioro. Pero en el modelo de Nagy se resalta la inclusión de un nuevo término que supone la transición entre el deterioro y la discapacidad. Ahora pasamos con el tema 2, que son los conceptos de discapacidad. Empezamos con el primer punto, que es concepto de discapacidad. La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la activa y las restricciones de la participación. ¿Me puede esperar otro momento, por favor? No voy. ¿Listo, profesor? Ya podemos seguir con la presentación. Bueno, entonces seguimos con el concepto de discapacidad. Podemos decir que las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o a una función corporal. Y esa tiene limitaciones en la actividad que van a dificultar la ejecución de acciones o tareas. Ahora pasamos con la definición de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Bueno, podemos observar que una deficiencia es toda pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica y anatómica. Una discapacidad es toda restricción o ausencia debida de una deficiencia, que la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen no pueda ser realizada. Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño del rol, que es lo normal en su caso. Vamos a los tipos de discapacidad. Empezamos con la discapacidad física, y este recibe el nombre de discapacidad física o discapacidad motora a todo tipo de limitación generada por la presencia
o una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. En este tipo de discapacidad llega a surgir el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos, enfermedades médicas degenerativas, amputaciones o malformaciones congénitas. Después pasamos con la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias de alguno de los sentidos que nos permite percibir el medio, ya sea externo o interno. Estas alteraciones pueden ser de uno o todos los sentidos. Pueden ser visual o auditiva, que son los más comunes. Después pasamos con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía. De ahí sigue la discapacidad psíquica. Y hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, y generalmente se deriva de padecimientos de algún trastorno mental. Podemos pasar a una discapacidad múltiple también, que este tipo de discapacidad se deriva de una combinación de las limitaciones derivadas de las anteriores que se mencionaron. Por ejemplo, puede ser un sujeto ciego y con discapacidad intelectual o un sujeto parapléjico con sordera. Después pasamos a los niveles de atención. Y, por ejemplo, todos hemos escuchado que existen niveles de atención en la salud, así como haber escuchado de algún primer o segundo nivel. Pero existen 3 niveles de atención. El primer nivel o atención primaria representa el primer contacto con los pacientes y consiente en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, ya sea en su comunidad, a su trabajo o donde él requiera que sea integrado. Estos son por unidades médicas ambulatorias y su estructura puede ser un solo consultorio o muchos de ellos. Este primer nivel de atención en la mayoría es de mayor importancia para el sistema de salud, ya que es donde se realizan más esfuerzos para la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades que se podría considerar del 80% de los padecimientos y de las patologías, ya sean las más frecuentes. Esas son las que atienden, ya sea como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. Después pasamos al segundo nivel. Este segundo nivel es de una red de hospitales generales que dan atención a la mayoría de los padecimientos cuando se requiere una hospitalización o una atención de urgencias y brinda cuatro especialidades principales. Es la cirugía, la medicina interna, la pediatría y la gineco-obstetricia, de las cuales se derivan algunas subespecialidades cuando son necesarios los procedimientos. Y pasamos al tercer nivel. Aquí se agrupan los hospitales de alta especialidad, cuyas subespecialidades o equipos no existan en el segundo nivel de atención. Aquí se atienden los problemas de salud que requieren mayor conocimiento o tecnologías específicas. También se desempeña en ese ámbito la docencia y la investigación en algunos hospitales. Esto mayormente son los hospitales privados y se encuentra en este nivel de atención. Y principalmente los hospitales privados cuentan con muchos recursos que tratan enfermedades de baja prevalencia y que llegan a tener un alto riesgo, así como enfermedades más complejas. Y por último, pasamos al punto que es la prevención y asistencia y rehabilitación. En la prevención son las acciones que están destinadas a erradicar
eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad. El concepto de prevención se define mejor en los niveles que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. De ahí, la asistencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la asistencia sanitaria engloba todos los bienes y todos los servicios diseñados para promover la salud de las personas, incluyendo intervenciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, tanto dirigidas individualmente a las personas como a conjuntos de personas e incluso a la generalidad de la población del país. Y por último, la rehabilitación. La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas. Esto es para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción de su entorno. Las condiciones de salud se refieren a enfermedades, ya sean agudas o crónicas, trastornos, lesiones o traumatismos. Una condición de salud también puede incluir otras circunstancias, como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, una anomalía congénita, o predisposición genética. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les sea de su agrado, profesor. Que pase un excelente día y muchas gracias.